Bueno, buenos días para todos. En la tutoría número 3, entonces vamos a conversar sobre lo que son las mezclas y la separación de mezclas. Entonces, bueno, en química nos interesamos en trabajar con la materia, ¿cierto? Explicar sus propiedades, los cambios que sufre, entre otras, ¿cierto? Y recordemos entonces que la materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa, ¿sí? Pero la materia no existe un único tipo de materia, ¿cierto? Existen varios tipos de materia o tiene diferentes clasificaciones. ¿De qué depende? Depende de la composición y las propiedades que tenga esa materia. Entonces, nosotros cuando estamos trabajando en química hablamos de sustancias, mezclas, elementos, compuestos, átomos, moléculas. Entonces, rápidamente recordemos que las sustancias, como lo dice aquí, es una forma de materia que tiene composición definida y constante y unas propiedades que son características, ¿sí? En ejemplos tenemos el agua, el amoníaco, el elemento oro, el oxígeno, ¿cierto? Y todas estas sustancias las podemos distinguir, ¿por qué? Por su composición. Por ejemplo, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Sabemos que es en una relación de 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, o una mol de oxígeno por 2 de hidrógeno. El amoníaco es el NH3, formado por nitrógeno e hidrógeno. 1 de nitrógeno, 3 de hidrógeno. El elemento oro está formado por átomos de oro. Y la molécula del oxígeno, miremos que está formada por 2 átomos de oxígeno, ¿cierto? Entonces, estas sustancias se distinguen entre sí por su composición y esa composición también los lleva a tener propiedades diferentes. El estado a temperatura ambiente, por ejemplo, el agua es líquida, pero el oro es sólido, pero el oxígeno es gaseoso, ¿cierto? Entonces, y también los podemos distinguir porque su composición y su estructura les dan, por ejemplo, a algunas un color característico o un olor característico, entre otras. Bien, y por otro lado tenemos las mezclas, que como lo dice aquí son combinación de 2 o más sustancias en la que dichas sustancias conservan sus propiedades, es decir, que no hay una reacción química que induzca un cambio químico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el aire, que no lo podemos ver ni tocar, pues digámoslo así, pero sabemos que está presente, ¿cierto? Estamos rodeados de aire, pero ese aire no es una sola molécula o sustancia, ¿cierto? Es una mezcla de sustancias, ¿cierto? Es una combinación de varias sustancias, entre las que tenemos mayoritariamente el nitrógeno, el oxígeno, también tenemos argón, CO2, vapor de agua, ¿cierto? Recordemos que el aire no tiene una composición constante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento o en el exterior hay muchos carros circulando, entonces hay mucha producción de CO2. Entonces la concentración de CO2 puede ser diferente en el centro de Medellín que en el norte del área metropolitana, cuando usted llega a Copacabana, Barbosa, o dependiendo de si el día está lluvioso o es muy caluroso, la concentración o la cantidad de vapor de agua que hay en el ambiente puede cambiar, entre otras características. Otros ejemplos de mezclas, tenemos una gaseosa, ¿cierto? La leche, el cemento. Entonces estas mezclas están formadas por una combinación de 2 o más sustancias y no poseen generalmente una composición constante. Y esas mezclas las podemos dividir en 2 grandes grupos, las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas son las que tienen una composición uniforme y donde en general yo a simple vista no puedo distinguir un componente de otro, ¿sí? Mientras que las heterogéneas, yo sí tengo una composición, perdón, en las heterogéneas tengo una composición que no es uniforme, ¿cierto? Es decir, yo puedo distinguir un componente del otro. Entonces, en una mezcla homogénea, cuando ustedes en la casa disuelven cloruro de sodio o sal en agua,
lo disuelven y ¿cómo se ve la solución? Transparente, muy parecida a cómo se ve el agua sin cloruro de sodio, ¿cierto? Cuando disuelven azúcar, también se forma una mezcla homogénea. Pero en heterogénea, por ejemplo, usted va a tener la arena en el agua, ¿cierto? La arena no se disuelve en el agua, entonces usted puede distinguir el agua de la arena. O, por ejemplo, si usted mezcla carbones que utilizan para hacer los asados o para prender a veces los fogones, si lo mezcla con arena, usted puede distinguirlos por el color, por el tamaño de los granos que conforman cada uno de esas sustancias, de esos materiales, ¿cierto? Otro ejemplo de mezclas heterogéneas, cuando usted mezcla aceite con agua, ¿cierto? Usted puede distinguir dos fases, una que contiene el aceite y otra que contiene el agua. Bien, entonces, en general, nosotros casi siempre son mezclas. Es muy difícil que usted tenga una sustancia pura. A veces en los laboratorios compramos reactivos que tienen una pureza del 99.999, ¿cierto? Son muy costosos. En general, tenemos siempre mezclas, es decir, usted compra un reactivo y él viene muy puro, pues, digamos, viene al 97%. ¿Qué significa eso? Que el componente mayoritario sí es el analito que a usted le interesa, pero eso viene en una matriz con otras sustancias, ¿cierto? Es muy difícil realmente que nosotros tengamos una sustancia pura. El agua, por ejemplo, el agua que usted debe bajar por las quebradas, pues no en las ciudades. Por allá, supongamos en el monte, usted va en una caminata y baja el agua, no hay casas, no hay mucha actividad humana, no hay mucha actividad animal. Esa agua usted la ve bajar muy limpia, pero no es una sustancia pura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la naturaleza el agua va disolviendo minerales, viene con sales que están en la tierra, ¿cierto? Ella baja como una mezcla, ¿cierto? Inclusive muchas veces podemos consumir esa agua, no nos va a hacer daño en general, pero es una mezcla, no es agua pura, ¿cierto? Bien, entonces, por eso es tan importante la separación de las mezclas, ¿cierto? Porque muchas veces queremos tener un compuesto lo más puro posible o extraer de una mezcla un compuesto de interés, ¿cierto? Entonces, esa separación se puede hacer por medios físicos para separar una mezcla en sus componentes puros o lo más puros que podamos, ¿cierto? Y no vamos a tener un cambio de identidad en los componentes. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero separar sacarosa del agua, yo al final voy a tener la sacarosa. Yo tengo que garantizar que va a ser la misma composición química y que voy a conservar la relación entre átomos y que voy a tener la misma estructura, ¿cierto? Entonces no voy a tener cambios químicos, ¿cierto? Bien, entonces, ¿por qué es importante separar, conocer los métodos, al menos los más importantes para separar? Bien, ¿por qué? Porque vamos a extraer un compuesto que nos interesa, porque muchas veces necesitamos determinar la composición de una mezcla o el contenido en una mezcla de uno de sus componentes y también para purificar sustancias, ¿cierto? ¿Qué técnicas utilizamos? Esas técnicas van a depender del estado de la mezcla. Si la mezcla es sólida, si tengo una mezcla, si está en estado líquido, si tengo una mezcla sólido-líquido o si tengo una mezcla gaseosa, ¿cierto? Entonces, el método que voy a seleccionar en principio depende del estado físico de esa mezcla. Bien. Regáleme un momento. Bien. Entonces, la separación va a depender de qué? También de las características particulares de la mezcla, de cuáles también son las propiedades físicas del compuesto que yo quiero separar, ¿sí? Si, por ejemplo, más adelante vamos a ver en algunos métodos si yo puedo, si es un compuesto que es muy volátil, ¿cierto? O si es un compuesto que se solubiliza fácilmente en un disolvente, generalmente en el agua, etcétera, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta no solamente el estado físico de la mezcla, sino que también vamos a tener en cuenta cuáles las propiedades físicas de los analitos, ¿cierto? Entonces, la densidad, el tamaño de partícula, el punto de ebullición, etc. Bien.
Entonces vamos a comenzar con los métodos para separar mezclas sólidas, ¿cierto? Y aquí vamos a comenzar por lo que se conoce como disolución, el método de la lixiviación o el método de la extracción. ¿Qué tienen en común estos tres métodos? Que utilizan, como aquí lo dice, un disolvente, un solvente que es selectivo para disolver uno de los componentes de la mezcla sólida, ¿cierto? Entonces, yo quiero separar una mezcla, digamos que tiene 5 compuestos, pero yo quiero extraer uno. Entonces, yo voy a buscar información sobre las propiedades de ese compuesto y de un solvente en el cual yo lo pueda disolver, pero que los demás no se disuelvan, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante la elección del disolvente, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a formar? Yo voy a formar una mezcla, yo voy a pasar de una mezcla que es sólida a tener una mezcla líquido-sólido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo le voy a agregar un disolvente a esa mezcla sólida, ¿cierto? Recordemos, donde solo el compuesto que a mí me interesa separar sea soluble o altamente soluble. Los demás componentes de la mezcla deben tener muy baja solubilidad en ese disolvente que voy a utilizar para la extracción. ¿Qué más características debe cumplir el disolvente? Debe ser volátil, porque recuerden, una vez que yo termino, voy a querer mi compuesto puro o lo más puro posible. Entonces yo tengo que eliminar el disolvente. Generalmente, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Que el disolvente no sea tóxico, que no sea inflamable. Recordemos que hoy en día es muy importante no generar residuos o generar la menor cantidad posible de residuos y utilizar solventes que no sean que no tengan un impacto muy negativo en el medio ambiente, ¿cierto? Bien. Entonces, antes de comenzar, de continuar con ese tema, debemos recordar las reglas de solubilidad, que son muy sencillas y son muy útiles, ¿cierto? Estas reglas de solubilidad aplican para compuestos iónicos sólidos que son muy comunes y su solubilidad en agua a 25 grados centígrados. ¿Qué compuestos son muy solubles en agua? ¿Cierto? Compuestos que contienen cationes de los metales alcalinos. ¿Cuáles son los metales alcalinos? Los del grupo 1 de la tabla periódica y son muy comunes. Litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Si usted tiene un compuesto iónico donde tenga un catión sodio, litio más, un catión potasio, catión rubidio o un catión cesio, esos compuestos iónicos van a ser muy solubles en agua. ¿Qué otros compuestos son muy solubles en agua? Los que contienen el ion amonio, ¿cierto? Los nitratos, los bicarbonatos y los cloratos. ¿Qué otros compuestos son muy solubles? Los que contienen los halogenuros, es decir, compuestos que tienen cloruro, bromuro y yoduro. Pero ahí nos encontramos con unas excepciones. ¿Qué significan las excepciones? Que todos los halogenuros van a ser muy solubles, menos los que tienen plata, es decir, cloruro de plata. ¿Puedo usar audífonos? Regálenme. ¿Alguien está hablando en el chat? Bueno, no sé qué quiere decir, Rodolfo. Bien. Es decir, todos los compuestos que contienen halogenuros son muy solubles. Cloruro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de potasio. Pero si usted tiene un halogenuro enlazado a la plata, al mercurio o al plomo, esos compuestos son excepciones. Tienen muy bajas solubilidades, como por ejemplo el cloruro de plata. Los sulfatos también son muy solubles. ¿A excepción de qué? Si yo tengo un sulfato de plata, calcio, estroncio, bario, mercurio y plomo. Bien. ¿Qué compuestos son muy insolubles? Los carbonatos, los fosfatos, los cromatos, los sulfuros y los hidróxidos, ¿cierto? Pero hay unas excepciones. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un carbonato, un fosfato, un cromato, un sulfuro o un hidróxido enlazado a un metal del grupo 1, es decir, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, o el ion amonio, esos son muy solubles. Ejemplo, si yo tengo carbonato de cobalto,
va a ser de muy baja solubilidad o insoluble. Pero si yo tengo carbonato de sodio, carbonato de potasio, carbonato de rubidio, esos sí van a ser muy solubles, ¿cierto? ¿Y qué otras excepciones tengo? Mire, los hidróxidos son en general muy insolubles. Si usted tiene hidróxido de cobalto, de cobre, de hierro, son compuestos iónicos muy insolubles. Pero hay unas excepciones. Si son hidróxidos de los elementos del grupo 1, esos compuestos sí son muy solubles. Entonces, cuando usted tiene hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, esos van a ser muy solubles o hidróxidos de bario. Entonces les voy a dejar la tablita otro minuto para que la miren, ¿cierto? Son reglitas de solubilidad muy sencillas que ustedes pueden tratar de recordar. Y aprovechamos, si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en el chat. ¿Sí? Bueno. Bueno, parece que no tienen preguntas. Vamos a esperar otro minutico. Bien, entonces vamos a continuar, ¿cierto? Entonces veníamos con la separación de mezclas sólidas, ¿cierto? Es decir, donde usted tiene varios sólidos formando una mezcla y usted quiere separar uno de los compuestos, ¿cierto? Entonces, el primer método que vamos a ver realmente no es un solo método. Miremos que es la combinación de dos propiedades diferentes, ¿cierto? Primero vamos a hacer una disolución. Recuerde, vamos a seleccionar un disolvente donde ese compuesto que a usted le interesa separar sea muy soluble y los otros no sean solubles o tengan muy baja solubilidad. Entonces vamos a adicionarle el disolvente a la mezcla, ¿cierto? Vamos a esperar un tiempo, ¿cierto? Vamos a agitarlo, vamos a poner en contacto, el compuesto de interés se va a disolver, entonces realmente lo que estamos haciendo también es una extracción. ¿Por qué? Porque lo estamos extrayendo, separando, sacando de esa mezcla y lo estamos llevando, mire cómo está la imagen en la parte derecha de la diapositiva, ¿cierto? Miren, observen que en el fondo hay un sólido y en la parte superior hay una solución, es decir, está el disolvente y usted asume que uno de los compuestos se disolvió ahí, el compuesto de interés. Entonces pasé de una mezcla sólida a tener una mezcla sólido-líquido, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? No hay terminado el proceso, ¿cierto? Entonces, miremos que se formaron dos fases, tengo un sólido y un líquido. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a utilizar otro método de separación que se llama la filtración, ¿cierto? ¿Qué me permite la filtración? Separar un líquido de un sólido. Entonces, yo voy a filtrar, voy a pasar a través de un papel filtro, un embudo, esto, ¿cierto? Esta mezcla. Entonces, ¿qué va a quedar retenido en el papel filtro? El sólido. ¿Qué va a pasar por el papel filtro? El líquido que voy a recuperar en otro recipiente. ¿Listo? Entonces ya separé ese sólido de ese líquido. ¿Qué voy a hacer a continuación? Recordemos, ¿qué tenemos en el líquido? Tenemos el compuesto que se debió haber disuelto, el que a mí me interesaba separar, ¿cierto? Pero lo tengo en una mezcla, lo tengo mezclado con el disolvente. Entonces, ¿qué le voy a hacer a ese disolvente? Lo voy a evaporar, ¿cierto? Otro método de separación, lo voy a evaporar suavemente para que cuando se elimine el disolvente se me cristalice, se me vuelva a formar el sólido de mi compuesto que estaba disuelto. Entonces, miremoslo acá en unos pasos sencillos. Filtro, ¿cierto?
El filtrado pasa a través, es decir, la fase líquida pasa a través del papel filtro, lo recupero en un beaker, en un recipiente aparte. En el papel filtro que queda, el residuo o el sólido que no se disolvió. Entonces recordemos de la clase, de la primera clase, ¿cierto? De la primera tutoría. ¿Cómo hice este montaje? Tengo el soporte universal, tengo el aro metálico, tengo el embudo de filtración, tengo el papel filtro y tengo dos recipientes que contienen las mezclas, que pueden ser unos beaker o unos matraces, ¿cierto? Recordemos, entonces, ¿yo qué tengo en el filtrado? Tengo el compuesto de interés que yo logré extraer, sacar, separar de la mezcla sólida inicial. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a evaporar suavemente el disolvente. Recordemos nuevamente los implementos o los equipos que puedo utilizar para esto. Un trípode, ¿cierto? La rejilla de asbesto, voy a tener el recipiente con mi solución, que es el filtrado que obtuve de acá. Caliento con el mechero suavemente para que el solvente se evapore suavemente. Y cuando el solvente se evapora, entonces, ¿qué me queda? El sólido, que era lo que a mí me interesaba separar de la mezcla inicial. Por ejemplo, si yo evaporo, si yo tengo una solución de cloruro de sodio y evaporo lentamente el agua, con el tiempo yo voy a tener los cristales de cloruro de sodio. Bien. Entonces, miremos que en este método de separación, ¿cierto? Realmente utilizamos varias etapas y en cada una utilizamos un método de separación diferente. Bien. Este es un resumen de lo que les acabo de decir. Tengo una mezcla inicial de sólidos, adiciono un disolvente, uno de los sólidos se disuelve en ese disolvente, los demás no se disuelven, filtro y luego evaporo. Entonces puedo separar dos compuestos, tres compuestos, ¿cierto? Dependiendo de los solventes que utilice. ¿Por qué? Porque usted puede utilizar un solvente para separar un primer compuesto, y luego puede secar el sólido que le quedó como residuo y es probable que pueda utilizar otro disolvente para seguir separando otros componentes. Bien. Ahora, miremos este ejercicio. Explique cómo separaría una mezcla sólida que contiene cloruro de sodio y carbonato de calcio. Entonces, les dejo, el cloruro de sodio y el carbonato de calcio son dos compuestos iónicos, ¿sí? Sólidos. Entonces, ustedes con la tablita, y esta otra vez de nuevo, les pongo la tablita con las reglas de solubilidad, ustedes pueden decir cómo los separarían. Vamos a dar un minuto, y si alguien tiene la respuesta, pues la puede escribir en el chat, o tiene una propuesta, ¿cierto? No se trata de que esté bien o mal, sino de analizar la respuesta, ¿cierto? Entonces vamos a dar un minuto, cómo separarían una mezcla que tenga cloruro de sodio y carbonato de calcio. Si alguien tiene la respuesta, la puede colocar en el chat. Bien, entonces miremos en la tabla, ¿cierto? Dice compuestos que son muy solubles. Ahí está el cloruro de sodio, ¿cierto? Recordemos los halogenuros y además los compuestos que tienen cationes del grupo 1, como el catión sodio, y aquí tenemos pues el anión cloruro. El cloruro de sodio es muy soluble en agua. Bueno, aquí en el chat hay una respuesta. Entonces dice María Paula, se filtra porque uno es soluble y el otro compuesto es insoluble. Sí, muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos primero? Le adicionamos agua. El cloruro de sodio es muy soluble en agua. ¿Qué me queda que no está disuelto? Miremos, compuestos que tienen muy baja solubilidad, los carbonatos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos carbonato de calcio. Son muy insolubles. Entonces el cloruro de sodio se disuelve por filtración, como decía su compañera,
María Paula, entonces por filtración separo el carbonato de calcio de la solución que tiene cloruro de sodio. ¿Y luego qué hago? Luego, ¿qué hago para separar el cloruro de sodio del agua? Eso, muy bien, veamos las respuestas. Eso. No, por destilación no, ¿cierto, Andrés? Todavía no hemos visto destilación, pero ¿por qué no se puede por destilación? En realidad sí se puede. Bueno, bueno, cristaliza, dice Valentina. José también dice que cristaliza. A medida que evaporo el disolvente, es decir, el agua por evaporación, entonces voy recuperando el sólido, ¿cierto? Muy bien. Enseguida vamos a ver destilación y volvemos sobre esta pregunta que alguien pues trató de decir que por destilación se podía, pero es probable, ¿cierto? El principio es muy similar, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar. Listo, seguimos con las mezclas sólidas. Aquí te aparece la lixiviación. Recordemos que, ¿qué dijimos anteriormente? ¿Cierto? Que los tres métodos utilizaban un disolvente, ¿cierto? Tenían eso en común. Aquí también vamos a utilizar un disolvente que usted va a poner en contacto con esa mezcla sólida, ¿cierto? Y que en el cual usted espera que uno de los compuestos de interés se disuelva. Aquí realmente lo que hacemos es que ese disolvente va a atravesar esa matriz sólida, ¿cierto? Esa muestra sólida, ¿cierto? Y a medida que lo va atravesando, ¿cierto? Que la va permeando, uno de los solutos se va a disolver, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se utiliza mucho esto? Aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, en la minería, ¿cierto? Entonces, mire, ellos lo que hacen es que extraen el mineral de interés de la mina, de las profundidades de la montaña, y luego lo apilan y como dice aquí, le van pasando una solución, no es solo agua, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, el agua está mezclada con cianuro, ¿cierto? No muy bueno, ¿cierto? Pero a veces se hace. ¿Por qué? Porque ese compuesto le va a ayudar y el paso del agua y esa mezcla, que tiene otros aditivos, va pasando y va solubilizando compuestos con oro y con plata. A medida que va atravesando, ¿cierto? Usted se la adiciona lentamente. ¿Ellos qué hacen? Lentamente se la adicionan en la parte superior, va permeando esa solución el mineral que extrajeron y se van solubilizando los compuestos de interés. En este caso, compuestos de oro y plata. Luego en estas piscinas lo recuperan y le hacen otros procesos posteriores, ¿cierto? Pero digamos pues que así se puede utilizar la lixiviación. Bien. Ahora, comenzamos con mezclas sólidas. Muchas veces yo no dispongo de un disolvente, ¿cierto? O los dos compuestos no se pueden separar fácilmente porque tienen propiedades muy similares y pues no puedo seleccionar un disolvente apropiado para que uno se disuelva y el otro no. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Podemos separar sólidos dependiendo del tamaño de grano que tengan sus partículas. Entonces, para eso vamos a utilizar el tamizado. Y otro método de separación que podemos utilizar es la sublimación, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar por el tamizado. Regálenme un momento, yo cierro esto acá para que no les tape la pantalla. Entonces, como lo dice acá, si usted tiene dos sólidos, por ejemplo, o tres o cuatro, y esa mezcla, cada uno de los compuestos que la componen tienen tamaños de grano muy diferentes, y son lo suficientemente grandes, los podemos separar por el tamaño, ¿cierto? Entonces, el método consiste en separar partículas sólidas de acuerdo al tamaño que tengan. Para eso utilizamos un tamiz, que es la imagen que se muestra acá, ¿cierto? Si ustedes observan en la parte inferior hay como una especie de rejilla y cada rejilla, la apertura del poro o de la abertura, el tamaño de la abertura es diferente. Miremos en el lado izquierdo, va de 10, 35, 60, 120, 230. ¿Qué significa ese 10, 35, 60, 120, 230? Generalmente está en micras y es el tamaño de la apertura, es decir, 10 micras, 35 micras, 60 micras y así sucesivamente. Entonces, con este ejemplo, miremos esta figura que hay acá, ¿cierto? Las líneas horizontales,
que no son continuas, ¿cierto? Miremos que son, ¿cierto? Se alternan. El espacio entre dos líneas quiere decir que está representando el tamaño de la abertura, ¿cierto? Entonces, ponemos la mezcla sólida en la parte superior. Y a medida que descendemos, cambiamos el tamaño. Vamos desde más grande hasta la apertura más pequeña. Entonces, en este ejemplo, usted tiene sólidos, las esferas rojas le representan ¿qué? Un sólido que tiene el tamaño de grano más grande. Le sigue el verde, le siguen las otras más pequeñas, ahí no se diferencia bien, pero son como moraditas, y hay unos punticos grises, que quiere decir que es el sólido que tiene el tamaño de grano más pequeño. Entonces, comenzamos pasando la mezcla por el tamiz que tiene la apertura más grande. En este caso, todos van a pasar, ¿cierto? Todos pasan, no se retiene ningún sólido. Pero luego la mezcla sólida llega al segundo tamiz y la apertura es más pequeña. Entonces, ¿eso qué significa? Los granos más grandes, los rojos, mire que no atraviesan ese tamiz, quedan retenidos en la parte de arriba hacia abajo en el segundo nivel. ¿Cuáles pasan a través de esas aperturas? Los verdes, los morados y los grises, que tienen tamaños más pequeños y pasan a través de la apertura. Luego se encuentran con otro tamiz. ¿Qué característica tiene? La apertura es más pequeña, ¿cierto? Y miremos que ahí quedan retenidos los granos de color verde, ¿cierto? Entonces yo ya separé los rojos y los verdes. Los rojos me quedaron arriba, los verdes me quedaron en el siguiente nivel. Pasan los grises y los morados y tengo un tamiz más pequeño, con una apertura más pequeña, que me retiene los círculos o no, las esferas de color morado que representan ese sólido, y cuáles pasan los grises que quedan en el fondo, en el tamiz inferior, ¿cierto? Entonces puedo separar sólidos dependiendo del tamaño de granos utilizando el tamizado, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa en la sublimación? Si ustedes recuerdan de la sublimación, es un proceso en el cual un sólido pasa del estado sólido al estado de vapor sin pasar por el estado líquido. Entonces yo puedo utilizar esa propiedad para separar una mezcla de sólidos, ¿cierto? Bien, entonces aquí tenemos una mezcla de cloruro de sodio y ácido benzoico. La colocamos en el fondo del recipiente, que en este caso tiene un sujetador donde podemos introducir, tiene un sujetador donde podemos colocar otro recipiente con hielo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentar suavemente, muy suavemente el fondo del recipiente número 1, ¿cierto? Donde está la mezcla. Y el ácido benzoico va a pasar del estado sólido al estado gaseoso, y cuando el vapor asciende, se encuentra con el fondo de este recipiente que está a una muy baja temperatura. Entonces, ¿qué significa? Que ahí se va a volver a condensar, pasando del estado gaseoso al estado sólido. Entonces, en la parte superior del recipiente tengo el ácido benzoico, y ¿qué quedó en el recipiente? En la parte inferior, el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico que tiene un punto de fusión muy elevado y por lo tanto un punto de ebullición altísimo. Entonces no lo voy a poder ni fundir ni sublimar a bajas temperaturas, ¿cierto? Entonces es también un método que yo utilizo para separar sólidos. Miremos este otro ejemplo. Yo quiero separar el yodo de una mezcla y el yodo sublima. Entonces, mire, ¿qué utilizamos? Vamos a repasar los instrumentos de laboratorio. Tenemos el trípode, tenemos la rejilla de asbesto para que el calor se distribuya más homogéneamente en el fondo del recipiente, tenemos el mechero, tenemos un beaker donde tenemos la mezcla y tenemos un vidrio de reloj para cubrir el beaker, ¿cierto? Calentamos, ¿qué pasa? Mire con el tiempo, cómo de izquierda a derecha, cómo se va volviendo la parte superior del beaker morada, porque el yodo es de color morado, ¿cierto? Y significa que el gas está ascendiendo por las paredes, por el beaker, y se condensa en la parte superior donde está el vidrio de reloj que cubre el beaker, porque ahí la temperatura es más baja. Entonces, al final, luego de un tiempo, yo tengo el yodo en el vidrio, en el fondo del vidrio de reloj, ¿cierto?
Esta es otra imagen que le muestra, existen diferentes montajes, ¿cierto? Para llevar a cabo una sublimación, pero el principio es el mismo, ¿cierto? Debo tener un compuesto que sublima. Bien. Ahora, con mezclas sólidas, yo puedo utilizar otra estrategia, que es si tengo uno de los compuestos que tiene propiedades magnéticas. Entonces yo puedo utilizar la imantación con un imán para separar ese compuesto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, hierro, ¿cierto? O trozos de hierro mezclado con arcilla, entonces yo utilizo un imán, el hierro es atraído por el imán, mientras que la arcilla no. Entonces yo por ese proceso de imantación o por propiedades magnéticas puedo separar dos sólidos, ¿cierto? Siempre y cuando uno tenga esas propiedades. Bien. Ahora vamos a pasar a otro tipo de mezclas. Vamos a tener mezclas líquidas, ¿cierto? Donde normalmente, no siempre, pero normalmente son homogéneas, yo solo observo una sola fase, pero yo también puedo tener, vamos a ver más adelante, unos ejemplos de mezclas líquidas donde son heterogéneas. Yo puedo distinguir dos fases o dos de los componentes. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para separar mezclas líquidas? Vamos a utilizar la destilación, que uno de sus compañeros ya lo mencionó. Aquí vamos a decir que para separar dos compuestos líquidos por destilación deben tener una diferencia en el punto de ebullición, ¿cierto? Que sea al menos de 10 grados centígrados, al menos, ¿cierto? Mientras más diferentes sean, mejor, ¿cierto? Porque por la destilación no se logra separar completamente los dos compuestos. Entonces yo necesito que sean los puntos de ebullición estén lo más alejados posible. Luego también en mezclas líquidas voy a utilizar la extracción. Entonces yo voy a jugar con las diferencias en solubilidad y vamos a utilizar la cristalización, que ya lo vimos de manera indirecta cuando hablamos del cloruro de sodio disuelto en agua. Bien, aquí tenemos un montaje para destilación. Vamos a separar dos compuestos líquidos que están formando una mezcla líquida, donde probablemente yo no sea una mezcla homogénea, es decir, que yo no estoy diferenciando los dos compuestos que están ahí. Puede ser agua, etanol y así sucesivamente. Entonces, yo estoy separando este método, como lo dice acá, para separar dos líquidos que son miscibles, ¿cierto? Y que están pues presentes en una mezcla. Recordemos, ¿cómo hacemos el montaje para la destilación? Ya lo habíamos visto en la primera sesión de las tutorías. Tengo un soporte universal, tengo la pinza de extensión, tengo la nuez, necesito una plancha de calentamiento, tengo el balón, ¿cierto? De fondo redondo, tengo, en este caso tiene en la parte superior un tubo con desprendimiento lateral, tengo el termómetro en la parte superior para controlar la temperatura. Por el desprendimiento lateral lo conectamos a un condensador. Enseguida repasamos para qué sirve. Ese condensador también debe estar en una posición fija. Entonces recordemos, utilizamos otro soporte universal, una nuez, una pinza de extensión. Recordemos que el agua entra por la parte inferior y sale por la parte superior. Bien, entonces yo comienzo a calentar la mezcla, donde tengo dos líquidos, donde uno tiene un bajo punto de ebullición y el otro tiene un punto de ebullición superior. Caliento suavemente, el líquido de menor punto de ebullición se evapora más rápido, ¿cierto? El otro líquido también, algo del otro líquido también se puede evaporar, ¿cierto? Entonces el vapor asciende, donde está el termómetro, entra al condensador. ¿Y qué sucede en el condensador? Recordemos que el condensador es un tubo de doble pared donde entre las dos paredes, la externa y la interna, puede circular el agua que no entra en contacto con el vapor va por el centro. Entonces, cuando se encuentra en el condensador, ¿qué le pasa a ese vapor? Como la temperatura disminuye, se condensa, pasando del estado gaseoso al estado líquido. Y al final del condensador, ¿yo qué tengo? Tengo un codo alargador que me permite conectar la parte inferior del condensador al recipiente donde voy a recuperar ese líquido, que puede ser un Erlenmeyer, en este caso, puede ser un Beaker, etc. Bien, entonces yo tengo mi destilado. Ese destilado es el compuesto que huye a más baja temperatura, por ejemplo el etanol.
y puede tener algo de agua, es decir, ese destilado sigue siendo una mezcla ya con menor cantidad de agua, pero puede contener algo de agua. Bien. Bueno, ¿cierto? Entonces, aquí tengo la nota, no siempre es puro, ¿cierto? Algo del agua se puede evaporar, ¿cierto? Pero tiene una alta concentración del compuesto de interés. Ahora, existe algo que se llama la destilación fraccionada, ¿cierto? Entonces, aquí tengo una columna de fraccionamiento. ¿Qué lo distingue del anterior? La anterior era un tubo recto, ¿cierto? Que me conectaba el matraz donde tengo la mezcla al condensador. ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo unos platos, ¿cierto? Tengo unos platos donde el vapor va ascendiendo, ¿cierto? El vapor que sale o lo que se logra evaporar de la mezcla, entonces asciende, puede ser agua y etanol, ¿cierto? ¿Qué pasa en los platos? Ocurre la condensación, es decir, pasa del estado gaseoso al estado líquido. Y a medida que transcurre el tiempo, el vapor cada vez más caliente sigue ascendiendo por la columna. Entonces, ¿qué pasa a lo que está condensado en los platos? Va a llegar a una temperatura a la cual el compuesto de menor punto de ebullición se va a alcanzar a evaporar y el agua no. Entonces, a medida que sigo ascendiendo, ¿cierto? Sigue sucediendo lo mismo. El vapor sigue ascendiendo y se vuelve a condensar en el plato. Como el vapor caliente sigue ascendiendo, la temperatura va aumentando. Entonces, el etanol, por ejemplo, o el metanol, se siguen evaporando. Entonces, en la parte superior, yo voy a tener una alta concentración de vapor que tiene etanol o metanol, y el agua se va a quedar principalmente retenida en los platos, ¿cierto? Entonces así, ¿cierto? Con esos equilibrios de evaporación, condensación, yo logro enriquecer y lograr una mejor separación, por ejemplo, de un alcohol del agua, ¿cierto? Bien, entonces recuerde, para la destilación fraccionada utilizamos una columna de fraccionamiento, pero lo demás lo demás es similar a la destilación simple. Ahora, esto tiene una aplicación real, ¿sí? ¿Cierto? Todos conocemos el petróleo, ¿cierto? Ustedes han visto de pronto imágenes de las refinerías de Ecopetrol o de una refinería en el extranjero, ¿cierto? Ustedes pueden ver unas columnas que son muy, muy grandes, ¿cierto? Recordemos que el petróleo es una especie de líquido, una mezcla muy compleja que tiene muchos compuestos que no son muy útiles, pero que inicialmente están formando cadenas muy grandes, muy, muy grandes, ¿cierto? Y el petróleo es viscoso, es denso, así no lo podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos inicialmente? Ellos inyectan el petróleo en esas columnas que llaman columnas de destilación, lo calientan y a medida que lo calientan, hay fracciones que son más volátiles. Por ejemplo, hay compuestos que se evaporan hasta 370 grados centígrados. Luego, ellos siguen calentando, ¿cierto? Pasan a otro nivel donde está mayor temperatura. Otros compuestos se evaporan y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, no se vayan a ir con la idea de que eso es lo único que hay que hacer, no. El proceso es más complejo porque, miren, en la primera parte que dice que separaron compuestos de C16 a C20. En la segunda, cuando la temperatura está más elevada, ¿cierto? Perdón, un poco menos elevada, separan de C15 a C18. Luego a más baja temperatura, de C12 a C16. Luego a más baja temperatura que tengo, mire, como es de importante, la gasolina, de C5 a C12, ¿cierto? Es decir, son moléculas que tienen 5 carbones, 6 carbones o 7 carbones hasta 12 carbones. Entonces yo lo puedo separar, ¿cierto? Dependiendo pues de esos puntos de ebullición, podemos decir. Ahora, no es tan sencillo, luego todo esto hay que transformarlo en otros compuestos más pequeños de mayor interés, pero para eso ya se utilizan catalizadores, ¿cierto? Y hay que adicionarles hidrógeno, pero inicialmente, miremos que esa mezcla tan compleja podemos lograr una separación parcial dependiendo de los puntos de ebullición que tienen esos compuestos o que tiene esa mezcla tan compleja. Bien. Ahora, aquí ustedes dirán, ay, se equivocó, porque vamos a volver a las mezclas sólidas, no es porque les quiero hablar de un método, ¿cierto? Aquí tenemos un sólido, ¿cierto?
y vamos a utilizar un disolvente para extraer un compuesto de ese sólido, ¿cierto? Se llama una extracción sólido-líquido, que tiene también el nombre, que ahora uno de sus compañeros lo mencionó, destilación. Aquí se llama destilación por arrastre de vapor. Miremos que anteriormente les hablaba de la destilación para separar líquidos, mezclas de líquidos. Aquí vamos a separar un compuesto que es muy volátil, pero que está en una mezcla sólida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos un equipo que se llama, que no lo habíamos visto, se llama un Soxhlet. Miremos que en la parte inferior yo tengo una manta de calentamiento, tengo un balón de fondo redondo donde voy a tener un disolvente, ¿cierto? Un disolvente. Tengo el equipo Soxhlet, que es el que ustedes ven acá, donde tiene dos sifones, ¿cierto? Que conectan a la parte superior del tubo, y en la parte inferior del tubo está la mezcla sólida, ¿sí? Y en la parte superior que tengo un condensador, ¿sí? ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo voy a calentar el disolvente, el vapor sube por el sifón, mire que no entra en contacto con el sólido, ¿cierto? Sube por el sifón derecho, sube, y se condensa en la parte superior, ¿cierto? Por eso necesito el condensador en la parte superior, para que el disolvente no se me escape, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito que se condense. Las goticas que van a pasar van a caer sobre la mezcla sólida, la van a permear y un compuesto de interés se va a disolver ahí. El proceso continúa hasta que se llena, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Cuando ya está muy lleno en la parte superior, baja por el otro tubito, por el otro sifón, y vuelve a caer, y cae esa mezcla a la parte inferior, ¿cierto? Como yo sigo calentando, más solvente se evapora y repito el proceso varias veces hasta que al final, luego de unas horas, yo tengo el compuesto de interés disuelto en el disolvente, ¿cierto? ¿Cuándo la utilizo? Por ejemplo, cuando yo de una planta quiero extraer compuestos de interés que son muy volátiles, los terpenos, por ejemplo, se hace una extracción Soxhlet, ¿cierto? Entonces, ahí se los dejo, ¿cierto? O también se conoce como destilación por arrastre con vapor. No es el único montaje. Muchas veces el vapor lo dirigen directamente al sólido para que atraviese el sólido y haga la extracción. Se los dejo como curiosidad, ustedes pueden ver en un video en YouTube, etcétera, ¿cierto? Pero se llama extracción sólido-líquido, destilación por arrastre con vapor. Bien, sigamos con las mezclas líquidas, ¿cierto? Podemos hacer extracciones, ¿cierto? Si yo tengo una diferencia de solubilidad con un disolvente que yo debo seleccionar cuidadosamente, ¿cierto? Entonces, recordemos, lo primero es que yo debo seleccionar el disolvente, ¿cierto? Entonces aquí voy a formar una mezcla líquido-líquido, ¿sí? Entonces, uno de los compuestos debe ser muy soluble en ese solvente y el otro debe ser de muy baja solubilidad, ¿cierto? Entonces, los demás componentes de la mezcla, como lo dice acá, deben tener muy baja solubilidad. ¿Qué otra propiedad debe tener el disolvente? Ser muy volátil, porque recordemos que después yo lo tengo que eliminar, ¿cierto? Y otros principios de la química verde, ¿cierto? Debemos ser cuidadosos con el medio ambiente, que no sea tóxico, que sea de muy baja inflamabilidad. Bien, aquí tenemos otro método para separar mezclas líquido-líquido, la decantación, ¿cierto? Yo tengo dos líquidos que son inmiscibles, ¿cierto? ¿Qué vamos a utilizar? Un equipo que ya vimos, el embudo de separación, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Vamos a separar mezclas heterogéneas, dos líquidos inmiscibles. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo distinguir dos fases. Ejemplo, el agua y el aceite, ¿sí? Bien. Entonces, ¿yo qué hago? Introduzco en el embudo de separación la mezcla, la dejo en reposo y con el tiempo el líquido de mayor densidad va a estar en la parte inferior y el de menor densidad en la parte superior. Luego, ¿qué hago? Voy a abrir la válvula inferior. Recordemos que cuando está abierta está paralela o está de forma, sí, paralela al eje del embudo.
¿cierto? Dejo salir el líquido inferior, lo recupero en un recipiente adecuado y cuando haya terminado de salir, pues cierro la válvula y retengo el otro líquido, el otro componente de la mezcla y lo recupero en otro recipiente, ¿cierto? ¿Cómo utilizo ese embudo de separación? Yo introduzco la mezcla, cierro la válvula, ¿cierto? Primero cierro la válvula, introduzco la mezcla, le pongo el tapón y la agito, ¿cierto? Como lo muestra aquí la imagen, sujetándolo con las dos manos y yo no lo debo dejar cerrado, yo debo abrir para liberar los vapores, ¿cierto? ¿Por qué? Yo puedo hacer una extracción, es decir, yo tengo un compuesto disuelto en un disolvente y yo quiero extraerlo, entonces yo adiciono un disolvente donde ese compuesto sea más soluble, ¿cierto? Y lo logro separar, pero entonces yo tengo que agitar, entonces yo debo agitar, pero debo abrir la válvula para liberar los vapores, ¿cierto? Y luego hago pues el proceso que ya les mostré. Bien. Ejercicios. Explique cómo separaría una mezcla de aceite para carros y agua. Explique cómo obtendría el azúcar sacarosa que está disuelta en agua. Vamos a dar un par de minutos. El que tenga la respuesta nos la escribe en el chat y la vamos discutiendo. Bien, vamos a que ya hay unas respuestas en el chat. Con la decantación, muy bien. ¿Cómo separó aceite de agua? Con la decantación, muy bien. ¿Y cómo separó el azúcar disuelta en agua? Muy bien, Daniel, con decantación. ¿Y la segunda cómo la separamos? La sacarosa disuelta en agua. No. Eh, o sea, la destilación realmente, o sea, usted sí puede, se puede, pero hay un método más simple, ¿cierto? Porque recordemos, el principio es muy parecido a la destilación. ¿Cuál sería el más adecuado, cierto? La evaporación y la cristalización, ¿cierto? Es decir, yo evaporo suavemente el agua, la evaporo suavemente, no puedo calentar muy bien, Dana. ¿Por qué no puedo calentar? Para que el agua ebulla yo necesito ¿qué temperatura? En Medellín puede ser 95 grados centígrados más o menos, 96 grados centígrados, ¿cierto? Si están en Bogotá, puede ser que un poquito menos. Si están en Cartagena, más o menos 100 grados centígrados. Pero ¿qué le pasa, por ejemplo, a la sacarosa? Yo también tengo que pensar en qué le puede pasar a mi compuesto de interés con la temperatura. Si yo caliento la sacarosa a 100 grados centígrados, ¿qué le puede pasar? Se me puede oxidar, se me puede caramelizar, ¿cierto? Y recordemos que cuando estamos separando, normalmente queremos conservar las propiedades del compuesto, ¿cierto? Entonces sería más fácil evaporar y cuando la concentración es muy elevada, empiezo a observar que se me va formando el sólido y termino de evaporar el disolvente. Entonces es más fácil la evaporación y la evaporación, es decir, que yo puedo evaporar el agua calentando a 50 grados centígrados, ella se va evaporando lentamente, me va quedando el sólido hasta que termino de evaporar y secar. ¿Sí? Bien. La destilación es más para separar compuestos de mezclas líquidas o cuando tengo un compuesto muy volátil en una matriz, destilación por arrastre con vapor. Bien. Cuando tengo mezclas líquidas, ¿cierto? Homogéneas en una sola fase, puedo utilizar la cristalización. Ya lo vimos, ¿cierto? Es un método que permite separar sólidos que están disueltos en líquidos. Inicialmente yo tengo una mezcla homogénea, ¿cierto? Yo no distingo ninguno de los componentes, por ejemplo, cloruro de sodio en agua, sulfato de cobre en agua, sacarosa en agua.
La caliento suavemente a baja temperatura. Mire lo que les mencionaba anteriormente. Es muy importante calentar por debajo del punto de ebullición del disolvente, porque es suave, ¿cierto? Porque además si yo caliento muy fuerte, con el vapor, yo voy perdiendo parte de mi analito, ¿cierto? Entonces, se calienta en la cristalización. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se ha evaporado gran parte del disolvente, la concentración es muy elevada. ¿Y qué pasa? Ocurre el proceso de la cristalización. Comienzo a observar los cristales que se forman, que son del sólido, hasta que se evapora todo el disolvente, o yo puedo recuperar los cristales finales, si es necesario, por filtración, ¿cierto? Porque ya casi todo el líquido se ha evaporado. Bien. Recordemos, para separar mezcla sólido-líquido, la filtración, ya conversamos de ella, ¿cierto? Se utiliza para separar un sólido insoluble que está flotando, que está suspendido en un líquido. Ejemplo, una mezcla de arena y agua, ¿sí? Una mezcla de arena y agua yo la puedo separar por filtración. Bien. Entonces, recordemos, también existe la filtración al vacío. Si el tamaño de partícula es muy pequeño, ¿cierto? Y el líquido no permite, me tiende a taponar la parte inferior del embudo, ¿cierto? Donde está el papel filtro. Entonces, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Puedo filtrar al vacío, ¿cierto? Donde voy a eliminar parte del aire que está en el Erlenmeyer, la presión va a ser inferior que la que está en la parte superior y me va a permitir, va a haber menos resistencia, el líquido va a tener mayor tendencia a atravesar los poros del papel filtro, ¿cierto? Eso me puede ayudar. Bien. Ejercicio. ¿Cómo separaría una mezcla de arena, carbón mineral, láminas de hierro y cloruro de sodio? Es un poquito más complejo, ¿cierto? Vamos a dar un minuto, ¿cierto? Para que lo hagan. Bueno, ya hay varias respuestas, vamos a ver. Bien, entonces Dana dice, Valentina, tamizado, tamizado, imantación, muy bien, tamizado dice María Paulina, Dana dice imantación, Valentina dice imantación, Dana dice tamizado, Valentina tamizado, ¿cierto? Bien, muy bien. Primero, utilizo la imantación. ¿Qué separo? El hierro, tiene propiedades magnéticas, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué me queda? Me queda una mezcla de arena, carbón mineral y cloruro de sodio. ¿Qué puedo hacer? Miremos en el chat si lo colocaron. Tamizado, pero antes del tamizado, ¿qué debo utilizar? Recordemos, bueno, puede ser el tamizado, ¿cierto? Sí, el cloruro de sodio, pues ustedes lo conocen, tiene un tamaño de grano muy fino, pero también, ¿qué puede utilizar? ¿Cierto? Puede utilizar la extracción con un disolvente, que puede ser el agua. El cloruro de sodio se me disuelve. ¿Y qué me queda? Arena y carbón mineral, ¿sí? Porque filtro, separo el cloruro de sodio con el agua y me queda la arena y el carbón mineral. ¿Qué puedo hacer? Utilizar el tamizado, ¿cierto? Utilizar el tamizado, ¿cierto? Bien, muy bien. Bueno, la decantación ya lo habíamos visto con el embudo de separación, pero podemos utilizar este mismo método para separar, por ejemplo, una mezcla de un sólido que esté suspendido en un líquido. ¿Para qué utilizamos el embudo de separación? Cuando teníamos una mezcla de dos líquidos, pero cuando tengo un sólido que no está solubilizado en un líquido, pero que tiene un tamaño de grano que le permite, primero, el compuesto es insoluble en agua, y además tiene un tamaño de grano que inicialmente tengo una mezcla donde tengo un sólido que está disperso en el líquido. Si yo lo coloco en un tubo cilíndrico, con el tiempo, y lo dejo en reposo, con el tiempo el sólido por gravedad se va a ir al fondo y en la parte superior me va a quedar la fase líquida. Entonces yo puedo separar por decantación un sólido que está suspendido en un líquido, ¿cierto?
Si el sólido es de grano grueso, con el tiempo se sedimenta, es decir, que se va a la parte inferior del recipiente y en la parte superior me queda la mezcla líquida o el líquido. Bien. Y por último les voy a hablar de un caso muy particular, de una mezcla heterogénea, pero que puede parecer a simple ojo, ¿cierto? Yo no puedo distinguir los componentes, yo puedo pensar que es una mezcla homogénea, como es el caso de la sangre. De hecho, es una mezcla que inicialmente consideramos homogénea. Usted mira la sangre y se ve rojita, ¿cierto? Cuando está recién sacada, cuando usted recién se corta, usted la ve homogénea, ¿cierto? Usted ve esa mezcla homogénea, pero eso está compuesto, por eso lo puse en rojo. Podemos decir que es una mezcla homogénea, pero vamos a ver qué propiedades tiene, ¿cierto? Tiene una mezcla donde hay unas moléculas, unas partículas que son de tamaño muy pequeño. La mezcla nos parece homogénea, está bien, ¿cierto? Yo la observo homogénea, una sola fase, pero resulta que yo, como el tamaño de partículas es tan pequeño, de las moléculas que hay ahí es relativamente pequeño, ni muy pequeño, ni muy grande, entonces yo la veo homogénea, ¿cierto? Porque están muy bien dispersas. Yo no las puedo separar por filtración, ni por extracción, porque además es una mezcla muy compleja y yo necesito separar todo. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la centrifugación, para eso vamos a utilizar una centrifugadora, ¿cierto? Colocamos nuestra muestra en unos tubos plásticos que se llaman Falcon, que tienen tapita, ¿cierto? Y los vamos a colocar en la centrifugadora. Atención, en la centrifugadora el peso siempre tiene que estar balanceado, es decir, que yo tengo que colocar en un tubo Falcon, coloco mi muestra, en un tubo Falcon, en el recipiente que está justo en el frente, coloco un tubo Falcon con agua que tenga la misma masa, ¿cierto? Porque tengo que balancear la masa, porque la centrifugadora tiene varios espacios donde se pueden colocar diferentes tubos. Acá tengo una imagen para dos, pero miren la imagen en la parte inferior derecha. Puedo meter hasta 6, 7 tubos, pero con la misma masa en lados contrarios, ¿cierto? Uno enfrente del otro con la misma masa. ¿Qué hago? Coloco la mezcla líquida, en este caso la sangre, la coloco en la centrifugadora que tiene un motor y un rotor que va a girar a alta velocidad y la fuerza centrífuga va a llevar el sólido o los compuestos menos solubles y de más alto peso los va a llevar hacia el fondo, ¿cierto? El más denso va a quedar en el fondo, las proteínas, etcétera, ¿cierto? Bien, entonces mire qué es lo que hacen. Extraen la muestra de sangre, la llevan a centrifugar. Y cuando centrifugan, ¿qué observamos? Esa mezcla que vimos homogénea, vimos la sangre roja, no podíamos distinguir con el ojo un componente del otro. Entonces miremos, cuando centrifugo, ¿qué tengo en la parte inferior? Rojo, se observa roja, son los glóbulos rojos, que representan el 46% de los componentes de la sangre. Tengo otra fase intermedia, que son los glóbulos blancos y las plaquetas, que representan menos del 1% del contenido de la sangre. Y en la parte superior tengo el plasma, que representa más o menos el 55% de la sangre. Y ustedes me dicen, ¿eso sí suma? ¿Eso suma 100%? No, eso es aproximado, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Entonces, mire, esa mezcla homogénea, donde yo no tengo otros métodos, los otros métodos que vimos no me sirven para separarla, ¿cierto? Entonces, yo utilizo la centrifugadora, ¿cierto? Y puedo separar esa mezcla que se veía homogénea, realmente tiene unos componentes importantes que nos ayudan, ¿cierto? Para hacer análisis de la salud de un paciente. Entonces, mire, recordemos, la mezcla se observa homogénea. Yo aquí les coloqué en rojo, puede ser una mezcla heterogénea, ¿cierto? Porque tiene unas partículas, unas moléculas muy grandes, ¿cierto? Que están ahí dispersas y que yo puedo separar por este método, ¿cierto? Aquí tiene la imagen de la centrifugadora, mire que se pueden utilizar muchos tubos, ¿cierto? Existen de varias capacidades, pero recuerde siempre un tubo al frente del otro con la misma masa, ¿cierto? Entonces se cierra
Él ya tiene un motor que gira a altas velocidades, ¿cierto? Con el tiempo, la fuerza centrífuga lleva los componentes más densos a la parte inferior y en la parte superior quedan los menos densos, ¿cierto? Y bueno, esto también tiene un sistema de refrigeración, etc. Bien, por último, entonces, un ejercicio. Miremos este ejercicio que dice, en un laboratorio se tiene una mezcla compuesta por aceite, agua, carbón mineral y azúcar. Se solicita al aprendiz o al estudiante que separe cada uno de esos componentes de esa mezcla y le proponen varios métodos. En cada una de estas alternativas hay una secuencia de métodos. Ustedes me dicen cuál es la secuencia que ustedes seleccionarían de acuerdo a las características de la mezcla. Vamos a dar un minuto para eso. Bien, ya hay algunas respuestas en el chat. La respuesta A, bueno, si yo utilizo la filtración, puede ser, separo el aceite y el agua del carbón y el azúcar. Puede ser siempre y cuando el aceite no sea muy viscoso, ¿cierto? Porque si es muy viscoso no va a pasar a través del filtro. ¿Cierto? Bien. Luego utilizo el tamizado. Puedo separar el carbón mineral y el azúcar. ¿Y para qué utilizo la decantación? Si fuera la respuesta A, Dana y Valentina, ¿para qué utilizo la decantación? Para separar el agua y el aceite. Bueno, vamos a ver si hay otras posibilidades. ¿Y el tamizado para qué me serviría? Las que Dana y Valentina que respondieron la A. ¿Para qué me serviría el tamizado ahí? Con el tamizado, ¿yo qué logro separar? Bueno, ahí hay un detalle, ¿cierto? Eso está bien, pero mire, si yo tengo agua y azúcar, ¿cómo está el azúcar? ¿Cómo está el azúcar? Sí, debemos pensar, recordemos que, ¿cierto? Ahí me dicen, tengo aceite, agua, carbón mineral y azúcar. Recordemos que el azúcar es muy soluble en el agua, entonces está disuelta, ¿cierto? Entonces miremos que con el tamizado yo no puedo separar el azúcar del carbón mineral, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, la A no puede ser, porque solo tengo un sólido, el carbón mineral, ¿cierto? Andrés Felipe, entonces Andrés, Dana dicen la E. ¿Listo? Muy bien. Vamos a analizar la respuesta, ¿cierto? Entonces miremos una cosa. A mí me dicen
¿Qué tengo que tener presente? Vamos a analizar los componentes de esa mezcla, qué fases pueden estar formando y selecciono un primer componente que quiero separar. Entonces siempre recordemos analizar los componentes de la mezcla. El azúcar se disuelve en el agua. Entonces la E, filtramos, recuerde, siempre y cuando el aceite no sea muy viscoso y pueda pasar a través del papel filtro. Si yo utilizo la filtración, voy a separar ¿qué? El carbón mineral, ¿cierto? De la solución de azúcar en agua y el aceite. ¿Listo? Luego, entonces ya separé el sólido insoluble, que es el carbón mineral. Me queda una mezcla, tengo dos fases, el agua con el azúcar y el aceite. Recordemos que el agua y el aceite son inmiscibles. Entonces, ¿yo qué hago? Utilizo la decantación. ¿Se separa qué? El agua que está disuelta, perdón, el azúcar que está disuelta en el agua del aceite. ¿Y cómo separo el azúcar del agua? Por evaporación, ¿cierto? Evaporo suavemente el agua. Recordemos, ¿por qué no utilizamos la destilación? Porque yo tendría que llevar en principio el agua hasta ebullición, ¿cierto? No se puede. Entonces, evaporo a muy baja temperatura el agua. Entonces, el agua va a pasar al estado de vapor y el azúcar me va a quedar sólida, ¿cierto? Si yo quiero recuperar el agua, ¿qué pongo? Pongo un condensador y la recupero en otro recipiente. Bien, muy bien. Entonces, bueno, esto era todo lo que yo tenía para el día de hoy. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en la próxima sesión, ¿cierto? Con mucho gusto y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a ustedes por la asistencia.